Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vamos a comentar las preguntas que han resultado más polémicas del último examen de administrativo del Estado que tuvo lugar el pasado domingo. La vocación o la intención del vídeo es doble. Por un lado, a aquellos que hicisteis el examen, que os pueda servir para en aquellas preguntas que son polémicas, las que vemos que nosotros sí que tiene recorrido una posible impugnación, veáis qué argumentos daríamos nosotros y os pueda servir, y también de cara a la doble vocación viene porque también es la intención de este vídeo que personas que no entienden de la materia puedan saber lo que ha pasado aquí con este examen, ¿vale? Por lo primero, y ya que os han dado 2 días solamente para poder impugnar, hemos tenido que preparar este vídeo un poco de urgencia. Me hubiera gustado tener más tiempo para mirarlo más, pero bueno, pido disculpas de antemano un poco porque quizá no sean los análisis más finos ni lo más tal, pero bueno, la cosa urge y eso. Y luego lo que decía, también me gustaría que este vídeo sirviera para que aquellos que no saben, no entienden de la materia, pudieran hacerse una idea, porque realmente lo que ha ocurrido es bastante, en fin. Voy a intentar contenerme, ¿vale? O sea, voy a intentar mantener un tono objetivo, contenido, ecuánime incluso en algunas cosas, porque también pienso que debemos ser ecuánimes y ver las cosas en su justa medida, pero bueno, objetivamente, desde mi punto de vista, y no puedo evitar decirlo, creo que se han cruzado ciertas líneas y que yo creo que eso la gente debería poder verlo, debería poder entenderlo. La gente que no entiende de esto de partida, porque yo creo que lo que ha pasado aquí, no sé, en cierto modo me parece incluso noticiable y por no hablar de enjuiciable. O sea, es que me parece tremendo. También me gustaría dejar claro que esto no es una pataleta mía de porque nos ha ido mal o porque a nuestros alumnos les ha ido mal, porque en absoluto, al contrario, a nuestros alumnos les ha ido extraordinariamente bien, y a mí este vídeo me resulta bastante más incómodo que cómodo de hacer y pienso que me puede traer más problemas que otra cosa, pero al mismo tiempo no puedo evitar verlo como una injusticia lo que ha pasado y bueno, quiero explicar por qué, ¿vale? Así que nada, vamos con ello. Bien, como digo, va a ser un repaso de las preguntas. No todas ellas son al contrario, o sea, es un poco ver las que han suscitado controversia o una controversia mínimamente reseñable, porque claro, controversia puede haber de todo tipo, ¿no? Pero las que nos han llegado reiteradamente como controvertidas, y dentro de esas pues ver las que me parece que no tiene recorrido una impugnación y otras en las que sí, y luego también comentar cuestiones de fondo de lo que ha ocurrido para que se entienda, ¿vale? Bien, bueno, para que no lo sepa, el pasado domingo tuvo lugar el examen o los exámenes de administrativo y de auxiliar del Estado. Son posiblemente las dos oposiciones, sobre todo la de administrativo del Estado, multitudinaria de, yo no sé, en España qué oposición mueve más gente, además a nivel nacional. Supongo que a nivel autonómico, sumando muchas, pues hay otras que tienen más, ¿no? Pero no sé, policía o algo así, pero es que estamos hablando de decenas de miles de personas las que fueron jugándose su vida, jugándose muchos meses de sacrificio, con todo lo que eso implica, familias, amigos, parejas y todo lo demás. O sea, un montón de esfuerzo y de anhelos puestos en esto para que se encontraran con lo que se encontraron. Pero bueno, digo, voy a intentar ser contenido, ¿vale? Y nada, vamos a ver las preguntas. Bien, nada, ya digo, muchas de ellas las voy a despachar rápido. Esta ha habido algún que otro comentario, no tiene recorrido, básicamente, porque es verdad, o sea, hay cosas y tenemos que ser ecuánimes, ¿vale? O sea, es legítimo por parte de la comisión que modifiquen o que el criterio, que la manera de plantear preguntas fluctúe. Eso es totalmente lícito, comprensible, incluso sano, ¿vale? Por lo tanto, voy a hablar de todo. Cosas que me parece que son normales o que me parece que son justas, legítimas y tal, y otras que no lo son. Esta, por ejemplo, no tiene recorrido, ¿vale? Porque la correcta es esta, ¿vale? Que es la que dan ellos.
Es verdad que el Real Decreto Legislativo 1/2013, tal, pero es que esto aquí pone Real Decreto, ¿vale? Aquí no nos podemos rasgar las vestiduras, ¿de acuerdo? Bien, voy a ponerme por aquí la lista de preguntas que vamos a ver. Luego, la pregunta número 7, que es esta de aquí. Esta pregunta sencillamente está mal, ¿vale? Esta, por ejemplo, es el menor de los males, ¿vale? Porque sencillamente aparece en la plantilla como que la correcta es esta y uno se va al artículo 108 de la Ley de Contratos y no es esta, ¿vale? Es la C, es la que no aparece. Invito a cualquiera que se vaya a ese artículo y lo verá. Esto está y esto está. La que no está es la C. No tiene más, ¿vale? Esta pregunta, en cuanto a la impugnación, la cosa es pedir, solicitar que se cambie la plantilla. Porque no tiene sentido, o al menos yo, humildemente, no le veo sentido a que se anule una pregunta que en sí es buena. Lo que está mal es la plantilla. Entiendo que el carácter provisional de la plantilla puede afectar solamente a la propia plantilla. Pero bueno, esto creo que no tiene más. Yo no impugnaría la pregunta en sí, sino que impugnaría o intentaría o solicitaría un cambio en la plantilla, que es lo coherente. Bien, seguimos con la siguiente, que es la 21, que nos dice que, según el Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta correcta en relación con los empleados públicos. Aquí nos decían que si la opción A también es correcta, pero no es correcta. El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales de Estado solo podrá ser ejercida exclusivamente por funcionarios de carrera. Esto no lo dice el TREBEP, ¿vale? O sea, el TREBEP no dice en ningún sitio que estas potestades exclusivamente sean cuestión de funcionarios de carrera, porque no tendría sentido, obviamente, ¿vale? La definición es esta, en fin, esta pregunta no tiene recorrido. Lo digo porque han llegado, esta pregunta, desde nuestro punto de vista, no cabe en historias, ¿vale? Pero bueno, aquí ya empieza la cosa a ponerse más interesante, aunque también esta pregunta, ¿vale? Esta pregunta es un error porque está poniéndonos un comando basado en una configuración que no es la española, ¿vale? O que no es la configuración común. Es verdad que uno podría decir, bueno, se podrían haber tomado la molestia de ver qué sucede si aplicas este método abreviado, este atajo de teclado en Outlook, ¿vale? No es correcto esta pregunta. Pero, digo, esto, o sea, esta cuestión, incluso lo del artículo 108 de la Ley de Contratos, dentro de lo que cabe, son cuestiones, bueno, digamos, normales. O sea, que son equivocaciones o fallos, bueno, que pueden pasar, ¿vale? Lo que me parece que no es de recibo es lo que empieza a pasar en los supuestos y sobre todo en el supuesto 2. Porque, y ya entro un poco en la cuestión de fondo de lo que ocurre, o de lo que desde mi punto de vista ocurre aquí, y la mayor injusticia, o la verdadera injusticia en el fondo, se da con las personas que han escogido un segundo supuesto. Para el que no entienda muy bien lo que pasa aquí, en el proceso, o en este examen, la segunda parte tienes que escoger dos supuestos. Entre dos supuestos tienes que escoger uno. Lógicamente tienes que hacerlo en base a lo que más te convenga, pero no en función de que haya preguntas erróneas en cuanto a que estén mal planteadas, sino en cuanto a su dificultad, los contenidos, que se adecue más a lo que tú sabes. No te pueden estar exigiendo, que es lo que hace implícitamente este examen, que tengas dotes de adivinación con respecto a en qué de los dos supuestos han sido más o menos negligentes o más o menos pulcros a la hora de trabajar. Porque hay preguntas, porque es que también esas preguntas tú no puedes adivinar en dónde están los errores de ellos. Y es lo que ha pasado. Hay un segundo supuesto en el que hay un montón de errores, además garrafales, no como los que hemos visto antes. Y entrando a ver los supuestos, empezamos a ver el primero, en el que realmente la cuestión no es grave. Realmente no es grave, porque realmente lo verdaderamente grave es el segundo, aunque como también la idea es comentar las preguntas, digamos, que han suscitado controversia o que nos habéis planteado dudas, pues lo vamos a ver, ¿vale?
centrándonos solamente o comentando solamente esas preguntas. La pregunta 4 no tiene, desde nuestro punto de vista, recorrido. Es verdad que se habla de que la representante de la empresa actúa en representación de esta, no ha acreditado suficientemente dicha representación, nos puede hacer pensar que hay una subsanación, pero en realidad, si nos vamos al artículo 5.6 de la 39/2015, veremos que no tiene por qué, ¿vale? Aquí realmente es el 18 de enero, acuerdo, es un procedimiento iniciado a solicitud de interesado, o sea, no tiene recorrido esta pregunta, desde nuestro punto de vista. Esta pregunta es quizá la pregunta, o una pregunta que ha generado, en fin, ha levantado una polvareda tremenda. Digamos que hay 3 frentes por los que se la puede atacar. Personalmente no acabo de ver ninguno de ellos muy sólido, pero los comento de menos sólido a más sólido, ¿vale? Una de las cosas que se dice sobre esta pregunta, que yo creo que tiene poco recorrido, aunque me parece que es válido, que es lícito, que es razonable decirlo, es que esta pregunta se basa en una norma, concretamente la Ley de Presupuestos Generales de este año, de 2023, que estaba explícitamente excluida de las normas incluidas y excluidas por parte del INAP. Pero esto no tiene mucho recorrido porque en realidad lo que diga el INAP en su página web es papel mojado, porque lo que importa aquí es lo que diga la convocatoria. La convocatoria en ningún punto dice que no cae esta ley. Al contrario, habla de los presupuestos generales, habla de la Ley General Presupuestaria y concretamente aquí, artículo, si no me equivoco, 44 de la Ley General Presupuestaria sería, se nos va a comentar que son vinculantes no solamente los que diga la Ley General Presupuestaria, sino también los que dicen las leyes de presupuestos generales del Estado. ¿Nunca han preguntado por esto? Nunca han preguntado por esto. ¿Ni se han acercado? Tampoco. No se han acercado nunca tampoco a las excepciones particulares que generalmente trae la Ley de Presupuestos Generales en relación con, por ejemplo, las transferencias de crédito y sus restricciones, que siempre suele levantar sobre todo la restricción relativa a las transferencias entre operaciones de capital y operaciones corrientes. Por ejemplo, eso era muy común, pero nosotros nunca lo hemos incluido porque es que nunca entraban ahí. Esto, de hecho, es un golpe muy típico de examen de gestión. En los supuestos de gestión es muy común que te metan de vez en cuando las particularidades. ¿Eso la invalida? Desde mi punto de vista, no. Ni siquiera por lo que dice el INAP, ¿vale? Ahora, es comentable. ¿Debería darles vergüenza un poco? Pues sí. Otra cuestión, un detalle, pero que, teniendo en cuenta que esto debería ser la pulcritud excelsa y que no hubiese ningún tipo de mácula, cuando habla aquí de concepto presupuestario, 225.02 no es un concepto, es un subconcepto. Esto no es rigurosamente correcto. ¿Que sirva para echar la pregunta por tierra? Pues ya no lo sé, pero yo creo que ya empieza a hacerle pupa a la pregunta. Y otra cuestión que a mi juicio quizá es la que más la invalida es el hecho de que para sabernos realmente a quién compete o a quién le corresponde autorizar esta modificación presupuestaria, estamos hablando de suplementos de crédito en un organismo autónomo, esto es el artículo 56 de la Ley General Presupuestaria, realmente son 3 cuestiones las que hay que tener en cuenta. La cuantía absoluta, en términos absolutos, la cuantía, o si son algunas de las particularidades, que una de ellas es esta, precisamente, que sean créditos de los vinculantes, pero también hay otra, que es el porcentaje con respecto al capítulo. Tú dices, y esto debería poder verse de forma inequívoca. Si nos vamos al supuesto, nos habla de 5.500 euros, ¿vale? Esto, remito al artículo que he dicho antes, esto tiene que ser en términos porcentuales, no rebasar del límite a partir del cual compete al gobierno, al Consejo de Ministros. Esto no se puede saber. Evidentemente, 5.600 euros no es nada, pero es que no lo dicen.
es que eso tendrían que decirlo, ¿vale? Este, a mi juicio, es quizá la principal cojera de esta pregunta. Si eso estuviera, pero vamos, yo creo que lo suyo sería poner todo, las 3 cuestiones. Pero bueno, no obstante, me parece que, a pesar de todo, bueno, entraría dentro de lo, bueno, de lo humanamente aceptable, ¿vale? La cosa empieza a aparecer aquí. Aunque esta ya es una pregunta de reserva, este tipo de errores a mí me parece que son, no sé, sobre todo porque es que hay muchos. Y ya, bueno. Aquí habla de qué opciones tendría el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en caso de Y dice la ministra de Transporte y Movilidad, o sea, no hay una disonancia evidente, una falta de coherencia entre lo que se pregunta y las opciones que dan, no siendo ninguna de ellas posible de ninguna manera, o sea, ya está, ¿vale? Esta pregunta creo que es automáticamente anulable, vamos. No tiene más recorrido, ¿vale? O sea, yo creo que es tan evidente y argumentarlo no creo que entrañe ninguna historia, ¿no? Bien, entramos ya al segundo supuesto y esta es la película, ¿vale? O sea, esto es lo que yo decía desde un principio. Aquí donde de verdad se incurre en una situación de verdadera injusticia y de un agravio que escapa, yo qué sé, no sé, en fin. Y es que quien haya cogido este supuesto se le ha estado exigiendo, pues, dotes de adivinación, de saber que este supuesto iba a estar mal hecho. No que no se iba a adecuar a lo que se hubiera estudiado o que fuera a ser más difícil, porque eso podría ser también justo. Pero lo que lo hace injusto es todo lo que vamos a ver a partir de ahora. Primera pregunta. Nos dice interponer recurso tal. Vale. ¿Cómo se sabe qué recurso procede? Pues esto se sabe básicamente dilucidando si se pone o no fin a la vía administrativa, ¿vale? Vas al procedimiento. Juana Medina, funcionaria de carrera, presentó una solicitud en el ámbito investigador. ¿Quién lo resuelve? ¿De qué procedimiento hablamos? No viene a ningún sitio. Que le ha sido desestimada por el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad. ¿Quién dentro del Ministerio? No se sabe. ¿Hay más información? No. Esta pregunta no se puede... Es que falta información. Así de claro. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto es injusto? Para que la gente que no entiende de esto lo pueda entender. Cuando tú eliges el supuesto, repito lo que dije antes, jugándote la vida, después de haber llegado al examen, habiendo puesto lo mejor de ti y todo eso, cuando tú eliges el supuesto, lo haces generalmente en base a las preguntas. O sea, tú vas viendo las preguntas, ves de qué tratan, recursos administrativos, me lo sé. Te frotas las manos, dices, esto me lo he estudiado, me lo sé porque me lo he estudiado, no porque viniera, porque me lo he estudiado, porque me he sacrificado y esto lo sé. Y ahora resulta que no es que te lo puedas saber o no, sino es que está mal. Es que no tiene solución la pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? Bueno, pues eso. Vale, lo digo, si has hecho el examen no te lo tengo que explicar a ti, pero estoy, ya digo, intentando explicarlo a ambas personas, ¿no? Bueno, esto del señor X, no sé, esto ya un poco a título anecdótico, ¿vale? O sea, no sé a santo de qué, si siempre de toda la vida han puesto nombres señor X como si fuera que un superhéroe o qué, no lo entiendo, no entiendo muy bien a qué viene esto de poner el señor X de pronto. O sea, no sé si es que pretenden preservar los derechos a la intimidad o de los derechos de protección de datos de personas ficticias, no lo entiendo. Pero bueno, el señor X, ¿vale? En fin. Bien, esta pregunta entendemos que es incorrecta, que es incorrecta la que pone en la plantilla, ¿vale? Pone que es la B, entendemos que es la C, ¿de acuerdo? Yo creo que sin más, no tiene mucha más historia. No es uno de los fallos garrafales y yo creo que es un fallo que se refiere más a la plantilla que a la pregunta, pero esto. Bien, ahora, otra pregunta en este supuesto que está mal, ¿vale? Habla de
el sistema de anticipos de caja fija. El sistema de anticipos de caja fija, una de las condiciones, aparte de a quién le corresponde, que dentro de los organismos autónomos es al director o presidente del organismo autónomo, si es un ministerio es al ministro, con lo cual aquí en ese sentido no tiene por qué haber dudas. La cuestión es que hay un límite, ¿vale? Y el límite es el 7% del presupuesto vigente en cada momento dentro del capítulo 2, ¿vale? Te pone 200.000 euros, ¿vale? Esto tiene que ser, como mucho, el 7% del capítulo 2, ¿vale? Pues entonces uno llega aquí y dice, esta pregunta, el anticipo de caja fija, artículo 78 de la Ley General Presupuestaria, esto me lo sé, porque lo he estudiado, estoy muy seguro que bien, esta pregunta me la sé, ¿vale? Llegas a la pregunta y entonces dices, bueno, esto tiene que ser, para que se pueda hacer, tiene que ser el 7% o menos, ¿no? ¿De qué? Del capítulo 2. ¿Dónde está el capítulo 2? En ningún sitio, no te lo ponen. ¿Vale? No te lo ponen, salvo que te estén pidiendo que te sepas de memoria el capítulo 2, pero vamos, que tampoco tendría sentido, porque como además es el capítulo 2, el presupuesto vigente en cada momento, y en ese sentido, si se producen modificaciones presupuestarias, también debe alterarse. Me estoy alterando yo. También debe alterarse. Tampoco tiene sentido que el argumento fuera, no, te tienes que saber el capítulo 2 del presupuesto del organismo autónomo, lo cual sería una auténtica locura demencial, ¿no? Pero es que no podría ser, te lo tienen que dar y no te lo dan. Con lo cual esta pregunta tampoco se puede responder. ¿Vale? Seguimos. La 18. Esta pregunta, la opción correcta, supuestamente es la C. Dice, el órgano competente, yo me voy a limitar a leerlo. El órgano competente ha emitido la resolución que pone fin al procedimiento. ¿Vale? No te ponen, podían haber tenido la decencia de referenciar de qué procedimiento estamos hablando, porque en un supuesto hay varios, ¿vale? Pero bueno, puede pronunciarse sobre cuestiones, además el órgano competente, ¿de qué estamos hablando? O sea, ni te lo dicen, pero bueno, ni siquiera entro ahí, ¿vale? Puede pronunciarse sobre cuestiones conexas que no hayan sido planteadas por Luciano Martínez. Me limito a leer. El órgano competente podrá pronunciarse sobre cuestiones conexas que no hayan sido planteadas por Luciano Martínez en su caso, los medios de prueba. Dices tú, ¿cómo? El órgano competente podrá pronunciarse sobre cuestiones conexas que no hayan sido planteadas por Luciano Martínez en su caso, los medios de prueba. Esto es que no tiene sentido, Esto es el artículo 88 de la Ley 39/2015. Que dice, esto es el artículo en todo su esplendor, ¿vale? La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días, para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. De eso se ha visto jibarizado, mutilado en el órgano competente podrá pronunciarse sobre cuestiones conexas que no hayan sido planteadas por Luciano Martínez, en su caso, los medios de prueba. Es que no tiene, ni se sostiene sintácticamente. Que apunta a que tiende a agarrar eso. Pues sí, pero oye, es que esto no tiene sentido, ¿vale? En su caso, los medios de prueba, pues muy bien. ¿Qué me quieres decir? ¿Vale? Esta opción, o sea, esta pregunta se va al garete, porque es que la opción que, además, es que, aunque yo creo que esta pregunta, aunque evidentemente tendría que poner algo así, y aporte en su caso, tal, pero es que, aunque esta fuera la incorrecta, no tendría sentido. No podría argumentarse no podría sostenerse una pregunta en la que hubiera una opción incorrecta que no está bien escrita. Con lo cual, esta pregunta debe ser anulada. Porque es que hay una opción que, además la correcta, que no se sostiene. ¿Vale? Luego, la pregunta 20. Si Juana Medina
acepta un puesto en el gabinete del ministro como personal eventual, ¿en qué situación administrativa quedará? Dice Juana Medina, y dices tú, la opción correcta es la C. Y dice, María podrá adoptar. Y dice, ¿pero cómo que María? Es Juana Medina. Pues no, pues ahora es María, ¿vale? O sea, han cambiado el nombre y ya está, ¿vale? Esta pregunta no es un... De nuevo, una persona que elige este supuesto está sufriendo la incompetencia, lo voy a decir, la incompetencia, la inoperancia y la falta de mimo a la hora de trabajar de quien ha hecho este examen. Y no está siendo penalizado por saber menos que el que ha escogido el primero. Esa es la cuestión. Así que bueno, esta pregunta no se puede sostener. Y aquí, y seguramente me estaré dejando más cosas, ¿vale? Pero bueno, aquí pasa algo muy parecido. En la tercera de reserva, el Ministerio de Sanidad plantea la posibilidad de incrementar el número de anualidades a las que se podrán aplicar el gasto de carácter plurianual derivado del contrato de suministro. Señala la respuesta correcta. Esto es artículo 47 de la Ley General Presupuestaria. Será necesario que la ministra de Hacienda y Función Pública, a iniciativa de la ministra de Transporte... ¿Cómo que ministra de Transporte? ¿No me estabas hablando del Ministerio de Sanidad? Pues ya está mal. Vale, o sea, ya no casa. Y ya para terminar, tenemos otra vez el caso de Juana Medina y María. Y además en la opción correcta, que yo creo que ya no merece la pena ni que lo explique porque salta a la vista. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Esta vamos a darla porque es subsanable, ¿vale? 5 y 6 preguntas que yo creo que son insostenibles. ¿Cómo van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer? ¿Van a puntuar a la gente que ha hecho el segundo supuesto sobre 20, sobre 19? ¿Cómo va a pasar ahora? O sea, es que... Bueno, en fin. Estoy intentando contener. O sea, aunque no lo parezca, me intento contener. Pero bueno, esto, ya digo, un análisis, yo creo que ni siquiera llega a análisis, es un poco... no sé. Por lo menos intento poner sobre la mesa algunos argumentos, algunas cosas que a lo mejor no se están viendo o no lo sé. Seguro que me estoy dejando cosas, seguro que en algunas cosas podría haber afinado más. Ha sido un poco todo también por la urgencia de que son 2 días y o lo hago hoy o mañana ya no habría tiempo. Sinceramente lo lamento profundamente por las personas que han hecho el segundo supuesto, sobre todo en general por todos, porque yo creo que esto ensucia unas oposiciones que se caracterizaban por ser muy limpias en un mundo en el que la suciedad aflora y está por todas partes, y es algo que lamento profundamente, porque yo creo que se ha roto un pacto que estaba implícito en este tipo de oposiciones, en estas oposiciones, en la del ámbito de la administración del Estado, del cual yo siempre me he sentido bastante orgulloso y bastante satisfecho, bastante contento, en virtud del cual la comisión era justa, era noble, era pulcra, ya estoy fatal, vamos, a la hora de trabajar, y hacía exámenes razonables, o sea, en los que el opositor sabía que atenerse, en el que el opositor, si suspendía, sabía que era lo justo. Ahora, en cambio, no. Ahora hay gente que va a suspender o que a lo mejor no pasa o que se va a sentir damnificada, no porque haya estudiado poco, sino por la inoperancia de otros. Y eso me parece, además, esos otros son funcionarios. O sea, es que eso es lo que me parece más grave. O sea, no, todo que sí es grave, ¿no? Pero eso me parece que ya le retuerce la gravedad. Así que bueno, en fin. Siento por mi parte también un poco el tono, quizá demasiado acelerado. Quizá me ha faltado contención, pero bueno, también tenía que hacerlo ya. Y también está para mí muy fresco todo. Ya está, no digo más. Que espero que os sirva de algún modo. Os mando, ya digo, todo mi apoyo, mi empatía, todo. Y nada, pelearlo lo que podáis y ya está. Sobre todo es el segundo supuesto, ya está. Lo otro son cosas que, en fin,
no sé, yo creo que he intentado ser, como decía al principio, ecuánime y ajustarme a las cosas tal y como yo creo que deben ser, ¿sabes? Y no dejarme llevar por todo es un desastre. No todo absolutamente, pero aquello lo que es un desastre es de tal envergadura que, en fin. Bueno, ya está. Que lo dicho, que mucho ánimo y en lo que podamos ayudaros, pues aquí estamos. Hasta luego, chao.